Estaba yo el otro día contemplando las réplicas del revólver Colt Navy de la marca Colser cuando me di cuenta de que les faltaba algo. Le falta algo. Y ese algo es un detalle que puede marcar la diferencia. Claro. Hola Gripas, este vídeo es una continuación del que ya dediqué a este mítico revólver del oeste americano. Te queda abajo el enlace para que lo veas. Porque no por nada, pero la verdad es que me quedó un análisis muy bueno. Pues en ese vídeo se me pasó por alto un detalle, y es que con el revólver de frente, las recámaras se ven vacías, cuando si realmente estuviera cargado, debería verse tal que así, con las balas metálicas asomando por el tambor. En réplicas de Colser como el Peacemaker y sus variantes, en este caso su munición, al ser de cartucho metálico y carga trasera a través de una compuerta, es fácil de replicar. Y de hecho estas réplicas cuentan con balas simuladas que se dejan ver por delante del tambor. Pero en el caso del Navy su carga es más compleja. Para empezar porque la bala, o más bien dicho la bola, debe cargarse por delante y eso, tiene que tener una forma circular y no es continuado como un cartucho metálico. Podríamos probar de introducir realmente una bola metálica por la fuerza, pero luego estaría el problema de cómo extraerla si necesitásemos mostrar la recámara vacía, porque en la réplica de Colser no hay forma de empujar la bola desde dentro, desde atrás, como sí ocurre en un arma real, quitando primero las chimeneas. Si tenéis curiosidad por conocer cómo se descarga un tambor original en un Navy, os dejo aquí un enlace a un vídeo donde se explica a la perfección. Esto puede interesar no solo obviamente a los recreadores, sino, por ejemplo, se me ocurre, a alguien que vaya a realizar una película ambientada en el oeste americano y así poder mostrar a veces un revólver pues vacío, a veces cargado por completo o a medio cargar, pues por ejemplo porque ya ha disparado varias balas. Así que resumiendo, necesitamos algo que tenga aspecto de bola metálica, que entre y encaje a la fuerza en el tambor, pero que a la vez sea fácil de extraer. Pues me llena de orgullo y satisfacción poder deciros que he encontrado una solución. ¿Qué os parece, guripas? Fácil de poner y quitar y diría que da perfectamente el pego. Con este sistema obviamente si quitas la bola se rompe y hay que reponerlo con una nueva. Y ahora, guripas, ha llegado el momento del tutorial. Voy a explicaros cómo lo hice. Lo que sí, dadme un segundo que voy a buscar los materiales. Mientras tanto, por si no lo habéis hecho ya, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo en el canal. Ya estoy de vuelta. Pues para simular las balas tenía claro que el material debía ser blando para que fuese fácil de extraer. Y lo que usé fueron estas bolas de poliestireno, corcho blanco o como queráis llamarlo. Las encontraréis en cualquier tienda de manualidades. Esta bolsa, por ejemplo, traía varios calibres. Y yo, al final, me decanté por ese tamaño. Luego, obviamente, estaba el tema del color, ¿no? Conseguir que estas bolas de corcho parezca que están hechas de plomo. Pues para eso utilicé sombra de ojos. Porque si os fijáis, muchas veces en estas paletas pues hay un par de tonalidades así que parecen metal. Si tenéis por casa otro tipo de materiales como pinturas acrílicas porque sois maquetistas, adelante, utilizad lo que vosotros veáis. Porque ya os aviso que si usáis sombra de ojos la pintura no va a ser permanente. Lo que pasa que como la bola queda bastante escondida, realmente no vais a tener nunca contacto, pero bueno, que sepáis que si usáis este sistema y pasáis el dedo, pues os vais a manchar la mano. Así que nada, pintamos una bola de estas de corcho. Ya veis que aquí tengo dos tonalidades, una más oscura y una más clara. Ni siquiera hace falta que pintéis la bola entera, porque realmente solo va a asomar una pequeña parte. Y una vez que esté la bola lista, lo vamos a introducir en el tambor. Para eso ya sabéis que el revólver tiene que estar medio amartillado para que permita al tambor girar. Y lo mejor de todo esto es que realmente vamos a hacerlo como si fuera un arma real. Vamos a utilizar la baqueta integrada para empujar la bola al interior del tambor. Cuando me vi usando realmente la baqueta, ¡buah! El sistema me encantó. Y nada, ahora hay que seguir pintando el resto de bolas y cargando el tambor. Revólver listo. ¿Qué os parece? Es una forma económica, rápida y sobre todo fácil para mejorar vuestras réplicas inertes de un revólver de avancarga. En un vídeo anterior me comentabais que parece que parte de la gracia
con estas réplicas inertes es lograr que luzcan un poco más realistas. Y puede que sea verdad, porque te lo pasas bien y cuando por fin consigues el resultado final, ¡bah!, sientes que te has ganado el día. Así que nada, espero que pongáis en práctica este tutorial y si queréis agradecérmelo, darle like al vídeo y si alguien hoy se ha levantado generoso, abajo tenéis el botón de super gracias y en la descripción el enlace a mi PayPal. De todas formas, os invito a quedaros por aquí porque mirad qué 2 vídeos ha escogido YouTube especialmente para vosotros. Nada más, nos vemos pronto y rompan filas.